Nos encontramos con Laura De Vincenzi, farmacéutica de la localidad de Correa, y vamos a hablar de otro tema interesante que propone el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo estás, Laura? Hola Dani, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Llega esta temporada, abrimos la puerta y entra la tos. Sí, exactamente. Afecta a toda la población, sin límites de edad, se encuentra presente todo el año, mayormente cuando estamos en invierno, porque se producen los procesos catarrales, porque hay procesos gripales, entonces es como que se manifiesta un poco más en esta época, pero en realidad se encuentra presente durante todo el año. La tos en sí no es un problema, digamos que al Eh, contrario, es de la forma en que se manifiesta un Exactamente, estado, no es un ¿no? problema, es la solución o por lo menos el mecanismo de defensa que tiene el organismo para eliminar un montón de agentes patógenos que se encuentran en el tracto respiratorio, que pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser microorganismos de diverso carácter que si no se expulsan pueden llegar a las vías respiratorias bajas y producir infecciones. Entonces la tos principalmente lo que hace es ese mecanismo de defensa de expulsar. Bien. Bueno, ¿cómo puede clasificarse la tos? Sí, la tos podemos clasificarla de acuerdo a la duración en aguda y crónica. Por ejemplo, cuando hablamos de una tos aguda es aquella que no está presente por más de 3 semanas y generalmente viene a través de resfríos, que pueden ser resfríos virales o sinusitis bacterianas, pero no se manifiestan por más de 3 semanas y normalmente se resuelven solas. En el caso de la tos crónica, que eso ya es un poquito más complicado porque no hay demasiado para hacer en esos casos. ¿Por qué? Porque se manifiesta a través de procesos que son irritativos para el tracto respiratorio, en la parte superior, en la laringe, en la faringe, y podemos hablar de enfermedades que ya son de base, como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el famoso conocido EPOC, el asma, también a veces el reflujo gastroesofágico, que también produce esa tos tan molesta, como lo habíamos hablado ya en el otro programa. Bueno, también a veces el goteo retronasal, eso también puede producir una tos molesta, crónica y permanente. También los factores ambientales, o sea, no nos olvidemos de todo lo que es muy irritativo, el humo, los alergenos en algunas épocas estacionales. O sea, todo esto genera una tos crónica, pero también las podemos clasificar de acuerdo al carácter secretor. O sea, tenemos la tos que puede ser productiva, es la tos que tiene expectoración, pero también tenemos la tos que es seca, irritativa y no productiva. Este tipo de tos es la que se manifiesta cuando tenemos algún producto que nos hace irritación en la parte alta de las vías aéreas, en la faringe, en la laringe. Podemos hablar del humo del tabaco, los cambios ambientales cuando se produce de calor a frío, que mucha gente me dice, no, tomé frío y me dio tos. Es verdad, una atmósfera muy seca y esto produce una tos seca, molesta, pero sin producción, o sea, no tenemos producción de mucosidad. Otra cosa muy importante que genera tos y que por ahí uno la confunde son medicamentos que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que por ahí parece que estoy hablando en chino, pero básicamente son antihipertensivos, el enalapril, tan conocido. Sí. Bueno, muchas veces genera una tos tan irritativa que se debe cambiar la medicación porque no hay forma de poder calmarla. O sea, esas cosas producen este tipo de tos irritativa. Qué interesante saber eso. Es un Sí, dato, me parece, muy muy importante. revelador, Es que ¿no? nosotros en el mostrador todo el tiempo, o sea, la gente que viene y te dice, tengo una tos que no puedo parar,
pero la primera pregunta es, ¿estás tomando enalapril? Porque genera este tipo de cuadros que la gente las confunde con una tos que no sabes de dónde proviene, y lo que la está generando es este medicamento inhibidor de la enzima convertidora. Y según tu experiencia, ¿dirías que eso es bastante frecuente? Bastante frecuente, sí, siendo que el enalapril es uno de los antihipertensivos más conocidos, los más nobles, pero que cuando produce este cuadro tiene que ser cambiado automáticamente porque no lo tolerás. No, y la otra tos que, o sea, es la que es tos seca y productiva a la vez, o sea, te irrita la parte superior, pero también afecta la parte baja de las vías respiratorias. Entonces tenés tos seca, pero a la vez hay mucosidad. O sea, todas esas son las formas en que se puede producir la tos también. Y en ese caso, ¿cuál sería el consejo farmacéutico? Y el consejo principalmente es mantener la casa aireada, humidificada, para que no haya esa sequedad en el ambiente que nos genera, por ejemplo, cuando en verano prendemos el aire acondicionado y está tan seco y nos levantamos con una tos tremenda. Bueno, eso es porque falta humedad en el ambiente. El vapor, o sea, los vaos tradicionales con eucalipto, con romero, la utilización de jarabes de miel y tomillo, porque eso es un agente emulsante, se llama así, lubrica la vía respiratoria y entonces evita esa resequedad y esa irritación que se produce en el tracto respiratorio. En la utilización de solución nasal para poder dejar permeable las vías nasales, sobre todo en los nenitos chiquitos, que es lo único que se puede utilizar, porque en ellos sabemos que menores de 2 años casi no hay nada que se le pueda dar en el caso de estas afecciones. Otro principio a tener en cuenta son todos los jarabes. ¿Por qué? Porque los jarabes, la mayor parte de ellos contienen azúcar y contienen alcohol. Entonces no son para toda la población. Tenemos que tener en cuenta que la gente diabética no los puede tomar, que los niños no lo pueden tomar. Entonces hay que tener siempre la evaluación en el consejo de recetar un jarabe para quién es. Nosotros generalmente cuando la persona viene con tos, que son casos bastante frecuentes, la pregunta ¿es para vos? Porque por ahí vienen a comprar para otro. Entonces, si es para una persona adulta, si es para un niño, si es para una embarazada, si es para un fumador, si es para gente que tiene alguna patología del tipo que estábamos hablando, diabetes, no pueden utilizar jarabes con azúcar. Vienen jarabes específicos sin azúcar, obviamente, pero bueno, esas son preguntas frecuentes que se deben hacer. Y también el tiempo que lleva la tos, porque a lo mejor hace más de 2 semanas que estás con tos y obviamente debes visitar al médico en ese caso. ¿Cuáles son los criterios de derivación? Creo que algo empezaste a mencionar. Bueno, exactamente. O sea, cuando la tos permanece durante más de 2 semanas, es importante que consultes al médico porque puede haber otra patología que la está produciendo. Si la tos tiene algún componente mucoso muy verde y fluido, en ese caso también hay que consultar al médico. Si viene acompañada con temperaturas mayores de 38 grados, también. El esputo sanguinolento, el grupo de riesgo, normalmente las embarazadas, los fumadores, los que tienen EPOC o bronquitis crónica. O sea, son personas que deben ser derivadas, o sea, no podés medicar porque tienen tos, porque son patologías más severas que requieren otro tipo de tratamientos. Hay drogas de uso recetado, esto es claro, pero algunas que se puedan vender sin receta. Sí, por supuesto, tenemos algunas que son de venta libre, todas siempre con control y viendo la dosificación, porque son para niños y para adultos, pero bueno, hay que graduar las dosis. Pero por ejemplo la Hedera helix, muy conocida, que es una hiedra trepadora de la zona de Europa, pero que tiene una gran cantidad de componentes antitusígenos y mucolíticos. Esta se puede utilizar tanto en adultos como en niños, es muy segura, pero como efecto adverso produce diarrea, o sea, tiene un efecto laxante. Sin receta tenemos el butetamato, que el butetamato es un antitusivo, produce sueño, puede producir también dolores, molestias gastrointestinales.
y afecta mucho las enzimas hepáticas. No es que no se puede tomar, pero sí hay que tener más precauciones en su uso. Y después tenemos la bromexina, el ambroxol, la acetilcisteína, todos ellos son mucolíticos. Y lo que producen como efectos adversos normalmente son los efectos gastrointestinales, vómitos, diarreas, náuseas, algunos mareos. Por supuesto que los efectos adversos no es que te van a suceder, simplemente que alguna vez se indicaron y hay que decir que pueden pasar. Hay que tener en cuenta que estos tipos de medicamentos no deberían tomarlos las personas que tienen úlcera gastroduodenal. Siempre embarazo y lactancia no es aconsejable. Estos son de venta libre, pero tenemos los que son de venta bajo receta, incluso algunos con receta archivada. En el caso de la carboximetilcisteína, que es un mucolítico, puede producir como efecto adverso todos problemas gastrointestinales, pero incluso urticaria. ¿El famoso rash? El rash cutáneo, exactamente. Después tenemos el dextrometorfano. El dextrometorfano es un antitusivo de efecto de acción central. ¿Esto qué significa? Que actúa directamente sobre el tronco encefálico. Entonces inhibe las neuronas que producen, que tienen el efecto de producir tos. ¿Qué sucede? Son excelentes como antitusivos, pero en dosis elevadas pueden producir depresión respiratoria. Entonces hay que tomarlos en forma muy cautelosa, muy controlada. Incluso el dextrometorfano tiene muchas interacciones con otros medicamentos que pueden ser antidepresivos del tipo IMAO, con algunos antiarrítmicos. La gente que tiene EPOC no debería consumirlos. La codeína también constituye uno de los antitusivos más poderosos y más potentes y que logran el efecto deseado, pero estamos hablando de un derivado opiáceo que también ejerce su efecto a nivel central, entonces hay que tener mucho cuidado y totalmente contraindicado el uso de bebidas alcohólicas cuando se toma la codeína. La difenhidramina también muy recetada, muy útil para el tema de la tos seca. En realidad es bastante segura, pero también puede producir sequedad de las mucosas, algunos problemas gastrointestinales también. Sus riesgos no son tan grandes, pero produce sueño. Entonces también hay que tener mucho cuidado cuando se lo receta a personas que trabajan en maquinarias o gente que maneja a la noche, etcétera, o que maneja en cualquier momento del día, pero bueno, hay que tratar de tomarlas alejadas de esas horas para evitar cualquier tipo de estas contraindicaciones. Laura, nos diste una clase magistral sobre todos los productos que existen para combatir o tratar el tema de la tos. Lo principal, lo que me queda muy claro, es que no se puede ni siquiera los de venta libre tomar a la ligera, con muchísima responsabilidad. Para nada. Siempre consultar al farmacéutico en el caso de que se pueda dar un jarabe de venta libre. Hay que ver las condiciones de cada paciente también, pero sobre todo, bueno, los que vienen con receta archivada, con más razón todavía. Ningún medicamento, como decimos siempre, es totalmente inocuo, entonces se llaman de venta libre porque podés comprarlo sin una receta, pero tenés que tener el aval de tu farmacéutico, por lo menos para saber que estás tomando el jarabe indicado. Gracias, Laura, y gracias al Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Santa Fe. Gracias a vos, Dani. Buenos días.